Para dar un poco de contexto, tengo 34 años y mi hermano menor, Frank, tiene 27 años. Ha estado saliendo con Vanessa durante los últimos años y nos llevábamos bien hasta hace poco. Se comprometieron hace un par de semanas y decidieron que tendrían una boda muy pequeña e íntima que no requeriría mucha planificación, así que invitaron solo a sus familias y a un par de amigos. Yo estaba feliz por ellos. Sin embargo, en la fiesta de compromiso de hace 2 semanas, Vanessa me apartó y dijo que necesitaba hablar conmigo en privado. Me contó que, como la boda sería pequeña y solo invitarían a unas cuantas personas, también querían discutir con los invitados sobre los regalos de boda, porque preferían algo práctico. Ya habían dejado muy claro que solo querían dinero, y a mí no me importaba, aunque lo consideraba un poco descarado. Pero cuando Vanessa habló conmigo en privado, me dijo que los demás podrían darles lo que quisieran, pero que a mí me hacían una petición especial. Me exigía $25,000 como regalo de boda. Pensé que era una broma, porque no había manera de que yo escribiera un cheque por esa cantidad de dinero, bajo ninguna circunstancia, y me parecía absurdo que siquiera lo pidiera. Pero ella me explicó que ella y mi hermano lo habían hablado, y que, como tengo mi propio negocio y gano más dinero que todas las personas que ellos conocen, consideraban que su petición tenía validez. Es cierto que gano bastante con mi negocio de joyería, pero eso no significa que tenga que regalarles tanto dinero. Me negué rotundamente a considerar esa solicitud y les dije que les daría un cheque por la cantidad que creyera apropiada para un regalo de boda. Para mí, $25,000 simplemente no era una opción. Entonces Vanessa empezó a discutir conmigo y me dijo que yo estaba siendo tacaña e insensible porque realmente necesitaban ese dinero para iniciar un proyecto de negocio. Y, teniendo en cuenta que yo no tenía esposo ni hijos, según ella no necesitaba ese dinero solo para mí. Decía que ganaba más que suficiente para mis propias necesidades, así que lo mínimo que podía hacer era contribuir a la familia. Me pareció ridículo y estaba exasperada, así que le dije que no pensaba dignificar esa conversación porque estaba sobrepasando sus límites. Luego me dijo que, si no iba a firmar el cheque por el monto que pedía, mejor que ni me presentara a la boda, porque estaba claro que no tenía la intención de ayudar. Después de escuchar eso, me fui de la fiesta, aunque no hice un gran escándalo al respecto, porque no quería discutir con nadie más y sabía que solo llevaría a otra pelea. Simplemente le dije a todos que me dolía la cabeza y me fui a casa. Tan pronto llegué a mi casa, llamé a mi hermano para contarle todo lo que Vanessa me había dicho y para mi sorpresa, él ya estaba al tanto de todo y se puso de su lado. Me dijo que, siendo él mi único hermano menor, sentía que eso era lo mínimo que podía hacer por él, ahora que estaba comenzando una nueva etapa de su vida. Además, ambos planeaban renunciar a sus trabajos y necesitaban esa suma como capital inicial, así que, al negarme, yo estaba siendo bastante egoísta. Cuando dijo eso, simplemente le colgué, porque me resultó repulsivo. Pero la cosa no terminó ahí. Después de ese día, los dos empezaron a molestarme con frecuencia y Vanessa incluso me mandó un mensaje echándole toda la culpa a Frank, diciendo que él solo tenía un trabajo mediocre y que ella también estaba cansada de su empleo sin futuro. Necesitaban desesperadamente el dinero para emprender su propio negocio y mi negativa era muy egoísta de mi parte. Para contextualizar, Frank trabaja en ventas y Vanessa es analista de datos en la misma empresa. Ella gana un poco más que él, pero ambos ganan bastante menos que yo. Ese es su problema, no el mío. No entiendo por qué esperan que sea tan generosa con ellos, especialmente teniendo en cuenta que, en los últimos años, como su empresa ha tenido dificultades financieras a causa de la pandemia, ya los he ayudado económicamente varias veces. Y lo he hecho sin quejarme, ni siquiera les pedí que me devolvieran ese dinero porque, al fin y al cabo, Frank es mi hermano y hasta ahora teníamos una buena relación. Pero es lo máximo que puedo hacer por ellos. No tengo por qué complacer sus caprichos, sobre todo porque siento que debo poner un límite en algún momento. Lo más importante de todo es que, además, les he estado permitiendo vivir sin pagar alquiler en un apartamento que me pertenece. Se mudaron allí hace varios años, así que imagino que se les habrá olvidado ese detalle, pero yo no lo he olvidado. Hace unos días decidí que ya había tenido suficiente y que necesitaba desalojarlos. No iba a ser un problema porque, como no pagaban renta, no había ningún acuerdo escrito ni nada similar. Y, siendo sincera, a esta altura ya no me importaba. Solo quería que se fueran, porque sentía que me estaban pisoteando y no podía permitirlo. Ayer se casaron y, obviamente, yo no asistí. Pero lo que realmente me molestó fue el mensaje condescendiente y lleno de derecho que me enviaron la noche anterior a la boda. No encontraron otra forma de contactar conmigo porque ya los había bloqueado por todos lados, así que recurrieron al correo electrónico. Pero lo que decían en ese email era realmente desagradable. Me llamaron egoísta y narcisista, que no me importaba nadie más que yo misma, y que por eso no tenía esposo ni hijos. Para aclarar,
Es una decisión personal. No me interesa casarme ni tener hijos por ahora, y no sé si alguna vez lo haré. No me avergüenza, pero que lo usen en mi contra para pintarme como la villana fue un golpe bajo, sobre todo cuando ya había hecho tanto por ellos en el pasado. También dijeron que estaba muy claro que me importaba más mi dinero que mi familia y que habían perdido todo el respeto por mí, para luego seguir insultándome. No sé por qué, pero ese email me sacó de quicio, y por eso, mientras ellos celebraban su boda, fui al apartamento y cambié las cerraduras. Sé que no es legal, pero también sé que no puede meterse en una batalla legal porque eso también requiere dinero. Así que les deseo suerte. Hoy se enteraron, pues pasaron la noche en un hotel lujoso cerca de donde hicieron la celebración, con cena y todo. Lo sabía porque se suponía que yo también iba a estar allí, pero obviamente no asistí. Llegaron hoy a su casa y se enfurecieron al descubrir lo que había hecho, así que vinieron directo a mi hogar porque sabían que solo yo podía haber cambiado las cerraduras. Me negué a dejarlos entrar, incluso cuando Frank comenzó a llorar y a culparme de arruinarle la vida de recién casado. Solo le dije que, si de verdad querían seguir teniendo ese apartamento, debían haberle mostrado gratitud al dueño, pero no lo hicieron y me insultaron repetidamente solo porque me negué a darles gusto. Así que ahora tendrían que afrontar las consecuencias. Si no les gustaba, podían llamar a un abogado y yo haría lo mismo. Supongo que Vanessa se dio cuenta de que no conseguirían nada discutiendo conmigo, así que me pidió que al menos les permitiera entrar para recoger sus cosas y poder buscar otro lugar donde vivir. Eso me pareció razonable, así que fui con ellos al apartamento, ellos condujeron en su propio vehículo, abrí la puerta para que pudieran comenzar a empacar. Les tomó un rato conseguir suficientes cajas, pero les dejé muy claro que necesitaban sacar todas sus cosas ese mismo día. Frank no paraba de discutir conmigo durante el proceso, pero Vanessa ni siquiera me miraba. En 3 horas lo tenían todo empacado. El apartamento ya estaba amueblado en gran parte, y prometí encargarme de trasladar a su nuevo lugar todo lo que ellos hubieran comprado con su dinero. Finalmente, se fueron y volví a cerrar el apartamento. Así pasaron su primer día como marido y mujer, y la verdad me sentía bastante satisfecha conmigo misma, hasta que unas horas después mis padres me llamaron y me dijeron que lo que había hecho era completamente innecesario. Afirmaron que Frank y Vanessa habían llegado a su casa con todas sus cosas, llorando, y que era evidente que estaban muy angustiados. Mi familia ya sabía de la situación porque se los conté todo al día siguiente de la fiesta de compromiso, pero decidieron mantenerse al margen argumentando que éramos adultos y podíamos resolverlo. Me pareció justo. Pero ahora, de pronto, sentían la necesidad de entrometerse, lo cual no me pareció nada bien. Estaba muy molesta y les dije a mis padres que no creía que fuera justo que intervinieran en ese momento si antes habían preferido no decir nada. Sin embargo, ellos respondieron que, antes, la situación no era tan grave, pero después de lo que yo había hecho, las cosas se salieron de control y sintieron que debían actuar, porque lo que había hecho no estaba bien. Les conté lo del email y traté de explicarles lo ofendida que me sentí por el trato que me dieron, pero aún así mis padres insistieron en que mi comportamiento no era aceptable y que había muchas formas mejores de proceder. Por ejemplo, hablar con un abogado, hacerlo de forma legal, darles tiempo para mudarse y resolverlo de una manera más adecuada. Según ellos, en vez de eso, había actuado por venganza y arruinado por completo su primer día de casados. Ahora, tras hablar con ellos, me pregunto si hice bien o no, porque la forma en que me lo plantearon me hizo sentir que quizás fui demasiado dura. Así que me cuestiono si soy la mala persona por haberlo sacado de mi apartamento un día después de su boda. Edición. El tema del apartamento es un poco complicado. Fue el primer sitio donde viví de forma independiente, así que le tengo cariño. Cuando empecé a ganar una cantidad decente de dinero, primero compré la casa en la que vivo ahora y, unos 2 años más tarde, me enteré de que mi antiguo arrendador quería vender ese apartamento. Decidí comprárselo, y no fue muy caro porque era pequeño y necesitaba muchas reparaciones. Invertí en arreglarlo, y mientras tanto, Frank me contó que necesitaba un lugar donde vivir con Vanessa, porque se estaban poniendo serios y querían mudarse juntos. En ese momento, Frank seguía viviendo con nuestros padres, así que me preguntó si podían usar mi apartamento. Como no lo estaba utilizando, les dije que sí, porque pensé que se quedarían un par de meses y luego buscarían un sitio propio. Pero se establecieron allí, sin pagar alquiler, y tampoco me sentí en la necesidad de pedirlo, porque él es mi hermano, nos llevábamos bien y yo sabía que él no ganaba tanto como yo. Además, yo no necesitaba esos ingresos tanto como él necesitaba ahorrar, algo que Frank mismo reconoció muchas veces. Así que los dejé vivir ahí gratis y nunca saqué el tema del alquiler. Supongo que, con el tiempo,
Se olvidaron por completo de ese detalle, pero yo no. Así fue la situación con el apartamento y, claro, ahora me siento un poco tonta por no haberles cobrado renta desde el principio. Pero honestamente, solo quería ser buena con mi hermano. Durante muchos años, después de superar la etapa infantil de peleas y discusiones por tonterías, nos habíamos vuelto muy cercanos y creí que, entre todos los miembros de la familia, Frank sería el que más me entendería. Ahora siento que no es así, y creo que sacarlo del apartamento era algo que tenía que hacer para darle una lección. No sé si esa lección haya sido demasiado dura, pero por todo lo que he contado, está claro que siempre he querido ayudar a Frank, así que no comprendo por qué se comportó de esa manera conmigo. Ni siquiera puedo echarle toda la culpa a Vanessa, porque durante todo el tiempo que han estado juntos, ella también se había llevado bien conmigo, tal como mencioné al principio. Su actitud reciente es muy extraña y no le encuentro sentido. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la boda y hablé con mis padres. Les dije que no me arrepiento de lo que hice. Durante años permití que mi hermano y Vanessa vivieran en mi apartamento sin pagar alquiler, y lo mínimo que podían hacer era mostrarme agradecimiento. En lugar de eso, decidieron faltarme el respeto y ofenderme repetidamente, exigiéndome $25,000, una petición ridícula de hacerle a cualquiera. Si mis padres no entienden por qué actué así, entonces no voy a dar más explicaciones. O lo comprenden o no. Y como han decidido que no, he terminado mi relación con ellos. Hasta ahora, mis padres nunca habían tomado partido, pero siendo sinceros, las peleas anteriores eran de cuando éramos más jóvenes y no significaban gran cosa. Pero esta vez, la disputa es importante para todos y está claro de qué lado se posicionaron. Trataron de hacer que me sintiera culpable, insistiendo en que lo que hice estuvo muy mal, pero yo no lo veo así. Ese email que me enviaron fue muy ofensivo, y deberían dar gracias de que solo los eché del apartamento. Podría exigirles que me devolvieran todo el dinero que les he prestado a lo largo de los años. Y, aunque se negaran a pagarme, podría decírselo a todo el mundo, y no creo que eso los dejaría en buen lugar. Hasta ahora, solo mis padres sabían la situación, pero podría contárselo a otras personas y ver qué opina el resto. No lo he hecho porque no quiero entrar en dramas. Estoy ocupada y no tengo tiempo para estas tonterías, y es precisamente por eso que ellos creen que pueden salirse con la suya sin consecuencias. Sin embargo, les dejé claro a mis padres que, si quieren meterse conmigo, deben estar preparados para las repercusiones. Si no pueden soportarlas, que no vayan por ahí fastidiando. Eso fue lo que les dije hace un par de días. Hoy me di cuenta de que me han bloqueado, pero me da igual. Obviamente, al principio me sentí algo mal, pero ahora, pasadas unas horas, siento rabia al recordar todo. Sé que es una estrategia para hacerme sentir culpable y conseguir que me disculpe, pero no va a funcionar. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde que lo saqué del apartamento y ayer recibí un email de Frank y Vanessa, tarde por la noche. Después de mi última llamada con mis padres, que mencioné en la actualización anterior, no había sabido nada de nadie, así que asumí que el asunto estaba zanjado. Pero, evidentemente, no es así. Cuando leí ese correo, era incluso más insultante que el anterior. Por la forma en que empezaba, casi parecía que se disculpaban, diciendo que sentían haber herido mis sentimientos. Pero luego aclararon que no pretendían herirme al insultarme, sino que tocaron un tema sensible y por eso me había molestado. Continuaron diciendo que sabían que yo estaba volviéndome cada vez más resentida con la edad, porque con 33 años seguía sin poder mantener una relación a largo plazo, ni marido, ni hijos. Pensaban que yo los envidiaba porque ellos sí tenían lo que yo supuestamente deseaba. Por eso me negué a ayudarlos y terminé expulsándolos de mi casa. Cuando mencionaron mi amargura y egoísmo, dijeron que les daba pena haber mencionado algo así, pero que la verdad duele. Y luego afirmaron que estaban dispuestos a perdonarme por lo que había pasado ese día, porque seguramente actué desde la furia, y una persona feliz no echa a su hermano de casa por discusiones tan pequeñas. De acuerdo con ellos, no soy una persona feliz, y a juzgar por mi actitud, era bueno que no tuviera esposo o hijos, porque seguramente les arruinaría la vida con mi ego y mi ira descontrolada. Eso era apenas el primer párrafo, y para entonces yo ya estaba que explotaba. Aún así, decidí aguantarme y leer el resto del mensaje porque era bastante largo y quería enterarme de todo lo que tenían que decir. Honestamente, leer ese correo me ayudó a confirmar que se merecían todo lo que les había hecho, porque sus palabras no tenían justificación. Y sí, se puso peor en el segundo párrafo. Literalmente me dijeron que, aunque ahora mismo estaban molestos conmigo, aún querían darme consejos para el futuro.
Me sugirieron que en lugar de comportarme como una loca todo el tiempo, hiciera yoga y me relajara, porque mis problemas ya se veían en mi cara. Según Frank y Vanessa, yo debería asegurarme de encontrar a alguien rápido si es que de verdad pretendía tener una vida feliz con marido e hijos, porque no estoy rejuveneciendo. Que podría casarme con mi trabajo, pero a este paso iba a quedarme sola. En definitiva, se metieron con mi apariencia física, y sabían que eso era algo que me acomplejaba un poco. El resto del correo no era especialmente relevante, solo repitieron lo de que soy una persona horrible. Pero sí, todo aquello me enfureció muchísimo. Decidí publicarlo en mis redes sociales sin cambiar nada, hice capturas de pantalla del correo y las subí, contando toda la historia de principio a fin, explicando lo que había pasado, que llevaba años ayudándoles, que habían vivido gratis en mi apartamento y que su actitud era sumamente desagradecida. Lo compartí anoche, y esta mañana recibí un montón de mensajes y comentarios de amigos y algunos parientes, apoyándome. La mayoría está sorprendida de que Frank se comportara así, igual que yo, porque nunca pensé que llegaría a atacarme de esa forma tan baja. Algunos amigos suyos me escribieron en privado para decirme que, desde que empezó a salir con Vanessa, había cambiado para mal, que se había vuelto muy exigente y se creía con derecho a todo. Ya había perdido algunas amistades por esa actitud. Ahora que lo analizo, si me daba cuenta de que a veces actuaba raro con otras personas, algo que no solía hacer conmigo antes. Tal vez no debería sorprenderme tanto. En fin, ya publiqué lo sucedido y, evidentemente, la mayoría de la gente se pone de mi lado. Ellos pueden seguir enviando mensajes horribles que yo simplemente puedo subir a mis redes, y todo se les volverá en contra. Actualización 3. Han pasado un par de días desde que lo publiqué y hoy mis padres finalmente me llamaron para decirme que no aprobaban nada de lo que Frank escribió en ese email, que estaban muy decepcionados al enterarse. Eso era precisamente lo que esperaba, que mis padres se dieran cuenta de que estaban apoyando al bando equivocado. Les dije que agradecía que me llamaran para disculparse, pero que era muy poco y demasiado tarde. Ya me habían bloqueado y me habían hecho sentir mal por defenderme, y ahora solo necesitaba espacio y tiempo lejos de ellos para procesar mis sentimientos. Tendrían que aceptarlo. También me contaron que les habían pedido a Frank y a Vanessa que se fueran de su casa tras una gran discusión. Al parecer, mis padres creen que al echarlos me están haciendo un gran favor, como si estuvieran siendo justos. Yo les contesté que no me importaba si los dejaban quedarse o no, la verdad es que me daba igual. Mis padres interpretaron que yo actuaba de forma dura, pero que, en el fondo, me dolería. Me dijeron que me tomara mi tiempo, pero que estaba segura de que tarde o temprano volvería con ellos. Simplemente les respondí que no apostaran por ello y colgué. No los he bloqueado porque, si lo hiciera, se sentirían ofendidos y me molestarían aún más. Al menos, si sigo sin bloquearlos, me molestarán solo ocasionalmente. Esa es la situación con mis padres. No estoy precisamente feliz con sus disculpas, porque, incluso al reconocer su error, siguen diciendo que no creen que mi manera de actuar haya sido la mejor. Siguen firmes en su opinión. Pues que se queden con su opinión. Yo también me quedo con la mía, que es que hice lo correcto. Eso es lo que me importa. Si no les convence, no necesito su perdón. En estas últimas 2 semanas he comprobado que no es tan difícil no hablar con nadie de mi familia. Pensé que sería más duro, pero tengo mucho trabajo, y mis amigos están conmigo. No lo veo complicado. Actualización 4. Han pasado 2 semanas desde que publiqué todo esto y ahora prácticamente toda la familia sabe lo sucedido entre Frank y yo. Por lo que me han contado, nadie está de su lado. Nadie quiere hablar con ellos. Incluso los amigos que tenía le han dicho que se ha vuelto una persona muy complicada. Dicen que ha ido bloqueando gente solo porque no se pusieron de su parte para presionarme a eliminar mi publicación. Ahora, por lo que sé, Frank y Vanessa están viviendo con los padres de ella y tratando de conseguir que todos me odien. Han estado diciendo que yo soy el problema, que soy amargada y terrible y repitiendo todo lo del correo electrónico. Pero nadie quiere hablar con ellos, así que los están bloqueando uno tras otro. Incluso han intentado convencer a la gente de que mentí sobre todo, pero no sé qué esperaban. Publiqué las capturas de pantalla. ¿Cómo podría estar mintiendo si hay pruebas? En fin, no tiene importancia porque nadie les cree, nadie los aprecia ya y, por lo que parece, nadie piensa molestarse en escucharlos. Si quieren seguir difamándome, adelante, no me afecta. En una nota más positiva, hace un par de semanas puse mi apartamento en alquiler y hace poco conseguí un inquilino. Eso significa una nueva fuente de ingresos para mí. Todo va bastante bien. Así que no tengo de qué quejarme.